Hola, muy buenas. Yo soy J. Norte de metanorte.org y en este capítulo personal vengo a hablar sobre las impresoras en 3D. Porque creo que esto es un tema muy importante y bueno, este vídeo lo estoy grabando en 2016, probablemente lo veáis en 2016 y no en 2017, pero bueno, las impresoras en 3D aún son algo relativamente nuevo, con un coste de adquisición relativamente alto para el público general. Aunque por cierto está bajando de forma dramática, como todas las tecnologías que dejan de estar tanto en un estadio de desarrollo para comenzar a instaurarse en el mercado público, aunque obviamente siguen desarrollándose. Pero sí que quiero hablar un poco de qué van a ser las impresoras 3D. Tenemos que recordar, por ejemplo, cómo eran las impresoras tradicionales en 2D hace muchos años, cómo han ido evolucionando y qué ha ido pasando. Y lo mismo con todo, en general con casi cualquier forma de tecnología, incluyendo nuestros teléfonos móviles. Con una impresora en 2D, básicamente, puedes imprimir aquí texto porque, bueno, es en 2D y hay unas claras limitaciones. Con una impresora en 3D puedes imprimir esto, esto, esto y lo que quieras. Lo que quieras siempre y cuando, bueno, pues sea tridimensional y tengamos las piezas para ello. Entiéndase las piezas no como las partes de lo que quieres imprimir, sino los elementos necesarios. Por ponerte un ejemplo, en 2013 ya podíamos imprimir con una impresora en 3D el 70% de las piezas necesarias para imprimir otra impresora en 3D. Y se decía que dentro de 5 años, es decir, a lo largo del año 2018, podríamos imprimir con una impresora en 3D el 100% de las piezas necesarias para otra impresora 3D, lo cual podría generar un loop, un bucle de impresión bastante interesante. Y es así, es realmente un poco pues, perturbador a nivel mental entender todo esto cuando no estás ahora mismo pensando en impresoras 3D, pero una vez te paras a pensar en ello, pues sí que resulta más fácil. Datos interesantes, que es realmente lo que te quiero comentar con este vídeo. Con una impresora 3D se puede imprimir, bueno, no se puede imprimir ahora, pero se podrá imprimir ropa, por ponerte un ejemplo. Una vez las impresoras 3D sigan desarrollándose, como han hecho el resto de tecnologías, alcanzarán un nivel de concreción tal, un nivel de reduccionismo tal, que podremos imprimir ropa. Y para ello, del mismo modo que ahora mismo disponemos de archivos de texto que podemos utilizar para imprimir aquí, podemos disponer de archivos que podemos utilizar para imprimir la ropa. Igualmente, dentro de unos años más, probablemente, bueno, no quiero decir exactamente fechas, pero dentro de unos años más, estoy hablando en un periodo entre 2020 y 2030, eh, bueno, la comida quizás sí que podemos estar hablando alrededor más de 2030 que del 2020, mientras que la ropa estaríamos más hablando de 2020 y 2030, la comida sería más 2030, 2040, quizá a principios de 2030 o incluso finales de 2020. Pero bueno, no quiero centrarme demasiado en eso. Se puede imprimir comida orgánica, de hecho. Y yendo más allá, sí que se pueden imprimir órganos. Lo que pasa es que es un tema muy delicado. De hecho, ya se han hecho trasplantes de partes humanas, hablando de forma muy general, que funcionan y que han sido imprimidas gracias, bueno, han sido imprimidas, no, han sido creadas gracias a una impresora 3D, que han sido implantadas en una persona humana y han funcionado normal. Estos son algunos ejemplos, básicamente, de lo que se puede podrá hacer. Ya sabéis, y si no lo sabéis, lo podéis mirar fácilmente en Google, por ponerte un ejemplo, que ya podemos imprimir cosas tales como Stradivarius, guitarras, etcétera, 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 y que cada vez podemos imprimir más y más y más por menos coste y de forma más rápida. Por poner otro ejemplo, bastante sencillo, de las cosas que ya estamos consiguiendo en materia de impresión 3D, ya hemos conseguido hacer impresión 3D en el espacio, donde no hay gravedad. Y como puedes suponer, si tú quieres imprimir un papel en una impresora 2D sin haber gravedad, tienes que tener algún tipo de mecanismo que supla eso. Y bueno, pues se ha conseguido hacer en el espacio. Podría seguir y seguir y seguir y seguir, pero creo que esto es más que suficiente para que te hagas una idea de qué es la impresión 3D hoy en día. Es una disciplina en desarrollo, como lo estaban los móviles hace mucho tiempo y los ordenadores antes de ello. Eh, y esto es importante que se entienda.
Es importante que se entienda porque tenemos que entender realmente lo exponencial de la situación. Eh, Supongo que mucha gente que vea este tipo de vídeos ya sabrá esto, pero para los que no, porque entiendo también que tengo una audiencia que no suele estar muy puesta en estos temas, al menos por el tipo de contenido que genero normalmente de lunes a viernes por ahora, eh, sí que es verdad que, por ponerte un ejemplo, cuando yo empezaba con los ordenadores, yo recuerdo utilizar un Windows 2000, eh, que a día de hoy me parecería absurdamente lento y absurdamente pobre en cuanto a gestión de recursos, en cuanto a velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, procesamiento, resolución, bla, bla, bla. Y yo recuerdo perfectamente cuando yo, siendo pequeño, siendo menor de 10 años, yo jugaba con una Game Boy Color y yo alucinaba por poder estar manejando un ordenador de bolsillo en el cual podía mover a un personaje en 2 dimensiones, cuando ahora ya tenemos una disciplina en materia de entretenimiento como es la realidad virtual. Sí que es verdad que por ahora solamente se limita a la vista, aunque ya se está estudiando expandirlo a los 5 sentidos. So on, so on, so on. Recordemos que hace muchísimos años Internet era algo muchísimo más lento, muchísimo más costoso y que los teléfonos móviles no tenían pues, prácticamente nada de lo que tienen ahora. Se podía llamar, se podía escribir mensajes, costaban un ojo de la cara y eran extremadamente grandes. Hoy en día tenemos acceso a Internet con más velocidad de la que en muchos casos tenemos con el ordenador, si nuestro ordenador tiene ya unos años. Tenemos acceso a comunicación instantánea por todo el globo y bla, 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 bla. Recordemos cómo son las cosas y recordemos cómo van evolucionando. Recordemos cómo el precio de la mayoría de tecnología se reduce la mitad cada año, mientras que, bueno, pues en términos generales aumenta su procesamiento, aumenta su velocidad, aumenta sus prestaciones y también reducimos su tamaño. Recordemos cómo eran los móviles y cómo eran los ordenadores cuando empezaron. Especialmente los ordenadores. Recordemos cuán grande eran los primeros ordenadores y cuán extremadamente lentos. Recordemos que cuando empezaban ni siquiera tenían sistemas operativos tales como los tenemos ahora. Eso es todo por ahora. No me quiero extender más, ya hemos hablado un poquito sobre la impresión 3D y en líneas generales pues también he querido comentar un poquito el tema de la exponencialidad de la tecnología para, en cierto modo, reforzar la idea de que si bien son cosas que ahora mismo no tenemos en materia de impresión 3D, ya sea por ejemplo el tema de pues, órganos, comida, impresión de ropa, etcétera, etcétera, sí que son cosas que pues, antes o después van a llegar. Así pues, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.